Somos Juventud Fuerte. Somos una generación con un corazón ardiente, comprometida con el reino de Dios y apasionada por conocer su propósito y voluntad. Una generación que vive la transformación continua, con el único propósito de darle gloria a Dios. Buenas noches, Juventud Fuerte. Qué bueno poder estar aquí juntos de nuevo, acompañándonos en este tiempo de disfrute de la palabra del Señor. Y yo quiero que antes de comenzar vayamos ahí en nuestras Biblias al libro de Lamentaciones en el capítulo 3, versículos 21 al 26. ¿Listo? Si usted tiene ahí su Biblia, ábrala ahí. Nosotros mientras tanto la esperamos, y si no, vaya corriendo por su Biblia, que también la esperamos aquí. Lamentaciones capítulo 3 versículos 21 al 26. Listo. Dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. ¿Qué tal si hacemos de nuevo esta lectura, fijándonos paso a paso en cada uno de los versículos en lo que el Señor nos está recordando? No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El profeta Jeremías es quien escribe este libro y está manifestando, no obstante, eso quiere decir que él estaba pasando por una situación bien fuerte, donde Dios lo utilizaba a él como profeta para su pueblo, para anunciarle su juicio, para que ellos volvieran su corazón. Y era una situación bastante difícil porque él también fue perseguido por anunciarlo, pero él aún así en medio de esa situación dice, no obstante, o sea, a pesar de todo, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, y es, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana, y esa certeza también es para nosotros, aún por cualquier situación que estamos viviendo, las misericordias del Señor son con nosotros cada mañana. Y dice, me digo, el Señor es mi herencia, por tanto esperaré en Él. ¿Qué tal si tú y yo también declaramos esto hoy? Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción, por tanto nos regocijaremos en Él. Y termina diciendo, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, porque Él nos recuerda que no hay mayor bien que Él. Si estamos esperando algo quizás en Él, Él pueda dar respuesta a eso, pero nuestro mayor bien es el Señor mismo, y Él quiere que tú y yo podamos entender esto hoy, que Él es lo único que necesitamos. O sea que si estás aquí por primera vez, te invitamos hoy a que puedas también unirte a nosotros y gozar del fiel amor del Señor, amén, y a declarar a todos los pueblos que no hay otro como Él. Así que ahí donde estás, vamos a gozarnos, y acompáñanos con tus palmas y vamos a declarar que en todo tiempo, en todo momento, vamos a alabarle a Él. Dile con nosotros: vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos ahí con sus palmas. Acompáñanos a decirle a Él: amamos todo de ti, tu creación te adora y los reinos se rinden. Hijo de Dios eres porque
escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y ten la certeza de que el Señor es feliz y su corazón se goza de escuchar tu alabanza. Todos los días espera por nosotros para que levantemos alabanza y gloria a Él, porque es lo que anhela, tenernos cerca y acercarse a nosotros, a nuestro corazón cada día. ¿Y qué tal si usted y yo continuamos declarando esta canción? Que puede que la conozcas como puede que no, pero más allá de eso es la declaración que hace, que dice que lo vamos a alabar con todo el corazón. Y dígale así: cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Vamos a declararlo juntos. Levántese fuerte aplauso al Rey y vamos a declarar que vamos a darle todo lo que somos a Él. Amén. Vamos ahí con sus palmas. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz, a mi ser la luz, en mi amanecer. A ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Y al igual que el profeta, vamos a declarar que Él es nuestra paz y que Él es nuestra porción y que no tenemos nada que temer. Amén. Es paz, a mi ser la luz, en mi amanecer. A ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Vamos aquí con sus palmas. Tú eres nuestro todo, Jesús. Solo a ti sea la gloria y la adoración, Rey. Tú nos das la vida y nos das el aliento, Jesús. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Amén. Fuerte ese aplauso para nuestro Rey.
Y vamos a seguir ahí deleitándonos en su presencia. Vamos a declarar que siempre, siempre nuestro corazón será para Él y que Él es nuestro Dios fuerte y poderoso. Amén. Vamos ahí con sus palmas. Y tú que estás aquí por primera vez, queremos que te sientas como en casa, queremos que te sientas en familia y queremos que también puedas experimentar el poder y el gozo que experimentamos nosotros de poder levantarle y bendecirle, porque el Señor ha reservado para ti la porción que Él mismo preparó. Así que no te preocupes por nada más, solo disfruta de su presencia y espera, aguarda lo que el Señor ha preparado para ti. Mientras tanto, gózate con nosotros. Vamos ahí con sus palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. ¿Cuántos pueden darle un grito de júbilo al Rey? Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos ahí con sus palmas. Vamos a declarar grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Nuestro Dios, Señor, ese eres tú, el más alto, el más sublime, el más grande y poderoso, el único, el incomparable eres tú, Dios. Padre, te pedimos que seas tú siempre, Dios, guiando nuestro camino, que seas tú yendo delante nuestro, pero que también cada día nos ayudes, Señor, a renunciar y a morir a nosotros mismos para que tú puedas abundar en nuestra vida, para que tú puedas abundar en nuestro corazón, para que podamos declarar que no hay ningún otro como tú, para que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser tengan la certeza de que tú estás por nosotros, de que tú eres Dios con nosotros, cercano a nuestro corazón. ¿Qué tal si ahí donde estás levantas tus manos al cielo? Le dices: Señor, aun cuando muchas veces no pueda entender completamente tu voluntad, yo sé que es la mejor, es agradable y perfecta. Y por eso puedo declarar estas palabras. Dios de mi vida, cuando respiro
respiro, cuando camino, cuando descanso. Dios en mi aire, cuando trabajo, cuando yo pienso y cuando hablo. Sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios. Dios en mi espera, cuando yo sueño, cuando me cuida, cuando me guarda. Dios en mi risa, cuando hay llanto, cuando me duele, cuando me sana. Sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios. Y vamos a declarar que Él es nuestra esperanza. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Tú eres todo Dios. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Tú eres todo Dios. Sé mi todo Dios, 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 sé mi todo Dios. Padre, que todos los días pueda despertar con la certeza de que tú estás ahí, de que tú eres Dios en todo tiempo. Dios en mi espera, cuando yo sueño, cuando me cuida, cuando me guarda. Dios en mi risa, cuando hay llanto, cuando me duele, cuando me sana. Sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios, sé mi todo Dios. Dígale a Él. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Tú eres todo Dios. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Tú eres todo Dios. Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Tú eres todo Dios.
Que nuestra fe y nuestra esperanza, Señor, hoy caigan sobre ti. No en lo que nosotros podamos hacer, Señor, no en lo que podamos pensar, Dios. Padre, que cuando nuestro espíritu flaquee, Dios, tú lo vivifiques. Tú, Señor, nos levantes, Padre, nos afirmes en ti y nos protejas, Señor, bajo la sombra de tus alas. Y nos des la fuerza, Señor, para cada día, Dios, librar las batallas, confiando en que eres tú, Señor, quien pelea por nosotros. Y que, Padre, a través del testimonio de lo que tú has hecho, muchos más puedan llegar a ti, Señor. Muchos más puedan rendirse delante de ti. Y ellos también, junto con nosotros, puedan declarar el anhelo de su corazón de que tú seas el todo de sus vidas, Dios. Y nada más faltará, y nada más necesitaremos. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Rey de majestad, Dios de poder, Dios hacedor de maravillas, grande y poderoso, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos adorar tu santo nombre, por permitirnos bendecirte, por permitirnos exaltarte, Señor. Gracias, Dios de los cielos, porque es en tu presencia donde podemos rendirnos, donde podemos humillarnos, donde podemos, Señor, venir y arrojar nuestras coronas, todo talento, todo don, toda habilidad, todo, Señor, es por tu gracia y por tu favor en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres tú el que puede hacer las cosas que ningún otro puede hacer, por tus milagros, por tus prodigios. Espíritu Santo, gracias por estar con cada uno de los jóvenes, con cada una de tu iglesia, Señor, con cada uno de los que somos tu cuerpo, con cada uno, Señor, que formamos tu iglesia, Señor. Gracias por permitirnos adorar y bendecir tu nombre y cantar cánticos, alabanzas a ti, oh Rey de los cielos. Gracias porque estás haciendo cosas grandes en tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos, Señor. Amén y amén. Buenas noches, juventud fuerte. Buenas noches, iglesia. Qué privilegio poder compartir la palabra del Señor, poder adorar al Señor, poder bendecir su nombre. En esta noche queremos darle la bienvenida también a aquellas personas que visitan por primera vez nuestro canal de YouTube de Centro de Fe y Esperanza Central. La bienvenida de parte de todo el equipo pastoral, de toda la iglesia que está en las diferentes casas en este momento, en sus trabajos, quizá viendo la transmisión de este mensaje. Y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. También queremos orar por sus vidas, pero también queremos llevarles a que cada día conozcan más de la palabra y de lo que es Dios, de las obras que Él realiza en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, ahí en el chat aparece un link donde queremos que usted, por favor, nos deje sus datos, que usted nos deje su número de teléfono donde podemos contactarle y guiarle para que cada día se acerque más y más al Señor y pueda usted ser edificado y se convierta en una mujer o en un hombre que va a llevar la presencia de Dios también a otras personas. Queremos orar por ti, queremos orar por tu vida y pedirle al Señor que sea Él el que se glorifique. Por eso en esta noche cierra tus ojos si puedes hacerlo y ora al Señor con nosotros. Señor, gracias por la vida de estas personas que se conectan por primera vez. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo una obra poderosa en sus vidas, porque tú estás haciendo algo especial en cada uno de ellos, porque tú eres el que te glorifica, Señor, en cada una de sus vidas y en toda área, Señor, donde ellos necesitan el toque, la intervención tuya, Señor. Gracias por ellos, por sus familias, les bendecimos. De igual manera oramos por la iglesia y te pedimos, Señor, que les fortalezcas. Oramos por aquellos que están enfermos, oramos por aquellos que están pasando dificultad. Pedimos tu protección, Señor, para aquellos que están en una situación vulnerable, Señor. Pedimos, Señor, protección, Señor, aún
por las familias de nuestros hermanos de la iglesia, Señor, por la familia de nuestra hermana Adis, Señor, que tiene su familia allí en Estados Unidos, Señor, y están en esta amenaza de este huracán. Oramos para que tú les guardes, y no solamente a ellos, sino, Señor, también a todos aquellos, Señor, que temen tu nombre, y aquellas familias que están allí, Señor Dios, amenazadas por este evento natural, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús por tu protección y te damos gracias porque sabemos que tú eres un Dios, Señor, que escuchas nuestra oración. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, querida juventud, pedimos por favor que ustedes estén bien atentos a estos mensajes que van a salir a continuación. Presta atención. Esta información es importante para ti. Conéctate con nosotros a través de nuestro canal de YouTube CFE Central Medellín en los siguientes horarios. Miércoles 7:30 p.m. culto de ministración. Viernes 9 de la mañana ayuno. Viernes 7:30 p.m. culto de jóvenes. Sábado 2:30 de la tarde culto de adolescentes. Domingos 8 de la mañana y 11 de la mañana cultos familiares. Interpretación para sordos en el culto de las 11 de la mañana. Numeral Edificándonos en familia. Además del mensaje diario que recibes a través de nuestras redes sociales, te invitamos a estar pendiente de nuestras transmisiones los lunes y sábados a las 6:30 de la tarde. Si quieres entregar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en la cuenta de ahorros de Scotiabank Colpatria, número 276-201-2468, a nombre de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Número de NIT 900-580-112-9. O a través de los siguientes corresponsales bancarios. Servicios postales 472. Cencosud, Vía Baloto. y Punto de Pago. También puedes hacerlo en la cuenta de ahorros de Davivienda número 392-870-010-619, a nombre de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza. También puedes traer tus diezmos y ofrenda a la iglesia, carrera 52, número 67A35. De lunes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ordenando mis pasos, conéctate con tu familia martes y jueves a las 6:20 de la tarde y sigamos edificándonos en familia. Hola, si conoces a algún miembro de nuestra iglesia o persona que desee ver nuestras transmisiones, pero que en este tiempo no ha podido hacerlo por falta de conexión a internet, por favor, pídele que se comunique con nosotros y nos deje sus datos llamando al PBX 212-6282, de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Invitamos a las personas inscritas en los frentes de trabajo y líderes de la iglesia a nuestra próxima reunión el jueves 3 de septiembre a las 7:30 de la noche. El próximo domingo 6 de septiembre tendremos Santa Cena. Por eso, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Identifica a las personas de tu núcleo familiar que son bautizadas. Solo ellas deben participar de la cena. Con anterioridad, prepara jugo de mora o de uva o alguna bebida similar y un pedacito de pan. 3. Estén pendiente de la transmisión del culto. Luego del tiempo de alabanza, el pastor les guiará para tomar la cena. Ten en cuenta sus indicaciones y hazlo con la misma reverencia con la que lo haces en la iglesia. ¿Sabes qué es una célula de jóvenes? Es un espacio de reunión e interacción juvenil, donde compartimos con otros sobre Jesús y su palabra. En Juventud Fuerte realizamos células virtuales donde a través de plataformas como Zoom, Meet, entre otras, puedes interactuar con otros jóvenes y crecer espiritualmente. Si aún no asistes a una célula virtual y te gustaría hacerlo, por favor envíanos un mensaje a nuestra página de Facebook
Juventud Fuerte Central, con tus datos. Ahí te direccionaremos para que puedas empezar a ser parte de una célula juvenil. Conectémonos. Transmisión en vivo. Te invitamos a que nos veamos y tengamos un tiempo para compartir, orar y reflexionar juntos. Este sábado a las 8 de la noche por Facebook Live, @JF Central. Te esperamos. Hola. Si esta es la primera vez que escuchas de Jesús, hay algo importante que queremos contarte. Dios te ama. Y de tal manera que dio a su único Hijo por ti y por mí para que fuéramos salvos. ¿Salvos? ¿De qué? De una enfermedad que invade al mundo entero y que afecta a toda la humanidad. El pecado. ¿Pecado? Sí, el pecado es todo aquello que hacemos que nos aparta de Dios. Tú y yo somos pecadores y a causa de ello no podemos acercarnos a Dios. Por eso Dios diseñó un plan para salvarnos. ¿Qué plan? Uno que nos da esperanza. Jesús, el Hijo de Dios, vino y murió por nuestros pecados. Él se entregó a sí mismo para que gracias a su sacrificio pudiéramos ser salvos y relacionarnos con Dios como sus hijos. ¿Y cómo puedo relacionarme con Dios como su hijo? Pues lo primero que debes hacer es dejar entrar a Jesús a tu corazón. ¿Te gustaría dejarlo entrar? Si tu respuesta es sí, te invitamos a que nos lo hagas saber a través del chat. O que nos dejes tus datos en el link que encontrarás en la caja de descripción. Queremos contactarte, orar por ti y guiarte a aceptar a Jesús en tu corazón. Visítanos en www.cfecentral.org Síguenos en Facebook @CFECentral o en nuestro canal de YouTube CFE Central Medellín. Buenas noches, Juventud Fuerte, buenas noches a todos los hermanos que se conectan a esta hora con este culto. Dios les bendiga. Es un tiempo donde nosotros podemos disfrutar de la presencia del Señor, donde nosotros ya hemos cantado al Señor, hemos adorado al Señor y ahora nos vamos a preparar para este tiempo de la palabra. Un tiempo que jamás podemos descuidar. Un tiempo que siempre debemos nosotros aprovechar al máximo. Y por eso, antes de leer la palabra de Dios, quiero invitarte a que oremos juntos. Quiero invitarte a que pidamos la dirección de nuestro Dios. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias Señor por este espacio, gracias Señor porque has dispuesto, Señor, esta hora para que nos podamos reunir. Señor, es tu voluntad nutrirnos, edificarnos a través de tu palabra y pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón dispuesto, que pongas en nosotros un corazón sensible para ir a tu palabra, Señor, y para atesorar lo que tienes para hablarnos. Señor, en el nombre de Jesús, permite que esta palabra llegue a cada corazón, Señor, sin importar el contexto que estén viviendo, Señor, estos jóvenes, cada uno, Señor, de los hermanos que están escuchando esta palabra, sea una palabra que entre, Señor, e impacte cada vida, Señor, porque es tu palabra. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las dificultades más frecuentes que encontramos en la vida de un joven cristiano es no saber enfrentar las dificultades, no saber enfrentar las debilidades y las tentaciones que se presentan cuando obviamente se va en el caminar de la vida cristiana. Y muchos de los jóvenes desertan del pueblo de Dios. Porque han encontrado algo y han encontrado que quizás sus debilidades son más fuertes que sus deseos por servir, por amar al Señor. Y cuando el joven no entiende cómo enfrentar esta situación, entonces el joven tiende a abandonar. Muchos jóvenes en nuestra congregación han ido a encuentros.
Muchos jóvenes en diferentes congregaciones han iniciado la carrera cristiana, pero han abandonado. Han sucumbido ante la tentación. Hoy vamos a hablar de cómo vencer la tentación. Seguramente te has preguntado, ¿cómo podré vencer la tentación? ¿Cómo podré ganarle la batalla a estos deseos que constantemente están sobre mi vida? Y más aún, ¿cómo poder aprender de aquel que nos ha enseñado tanto y tanto de cuál es la fórmula para vencer la tentación? Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, versículo 41. Recuerda el nombre de esta enseñanza: ¿cómo vencer la tentación? Jesucristo le dice a sus discípulos, es un texto muy conocido, y le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros nos encontramos con este pasaje, nosotros tenemos que saber que este pasaje está en un contexto difícil. Eran las últimas horas de Jesús con los discípulos, eran los últimos momentos de Jesús aquí en esta tierra, y Jesús se siente angustiado por el momento que iba a vivir. Jesús está llegando al momento cumbre de su estadía aquí en la tierra como un hombre, y está enseñándoles y hablándoles a los discípulos la manera en que iban a suceder las cosas y cómo iba a ser entregado. A veces podemos decir, es que ser cristiano para mí es muy difícil, porque yo he tenido que vivir esta situación, porque he tenido que vivir la otra. Yo te pregunto, para Jesús fue fácil dar lo que dio. Tuvo un sacrificio tremendo, un sacrificio grande que hizo por ti y por mí. Y sabes también por qué lo hizo: por agradar al Padre, por cumplir la voluntad del Padre, por amor a nosotros. Entonces, cuando vemos que Jesús se va con sus discípulos, pero aparta a 3 de ellos, a Pedro, Jacobo y Juan, y los aparta y les dice: estoy triste, mi alma está afligida hasta la muerte. Y les dice: quedaos aquí y velad conmigo. Entre tanto yo voy y oro a mi Padre. Jesús estaba en un momento muy difícil. Los discípulos no podían entender este momento cumbre en la vida, en la historia, y lo que se estaba moviendo alrededor de todo. Tú y yo debemos entender los tiempos que estamos viviendo, debemos entender el mover de Dios en este tiempo, pero aún así debemos entender y comprender las artimañas del enemigo en contra de nosotros. Las artimañas también que el mundo tiene en contra de nosotros. Y tenemos que entender también la influencia que nuestra carne tiene sobre nosotros. Tenemos que saber, y los discípulos sabían también, el contexto que estaban viviendo era un contexto difícil. Allí estaban los discípulos de Jesús. Allí estaban con Jesús, habían caminado con Jesús y habían escuchado las palabras de Jesús de que iban a ser entregados, que Jesús iba a ser entregado. Y allí ellos le estaban escuchando momentos antes. En el versículo 31 al 35, Jesús vuelve a decirles: yo seré entregado, yo seré sacrificado y ustedes serán esparcidos. Los discípulos escucharon de parte de Jesús esto, y ellos no entendieron de la manera que debían entenderlo, y ellos simplemente ignoraron o no dimensionaron la importancia de este momento. Tú y yo debemos dimensionar la importancia de este tiempo. Mira lo que dice el versículo 36 del capítulo 26. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse
y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús está en un momento cumbre y Jesús entiende y les modela la importancia de estar vigilando, de estar con los ojos abiertos, de estar alerta y de orar en todo tiempo para resistir cualquier dificultad. Los momentos más difíciles, chicos, se resisten a través de esa comunión y de esa oración con Dios. Nos deja ver que Jesucristo estaba próximo a padecer el peor castigo. Estaba próximo a padecer lo más duro de todo lo que un hombre puede recibir o quizás vivir. Todo el peso del pecado iba a reposar sobre Jesús. Y estaba en un momento muy difícil y necesitaba orar, porque Jesucristo siempre modeló una vida de oración, porque en la oración hay victoria, muchachos. En la oración hay comunión con Dios. En el tiempo de velar hay una comunión con el Señor. Pero el Señor los encontró durmiendo. Aunque ellos habían visto manifestaciones poderosas, ellos habían visto cómo Jesús es el Señor, cómo Jesús había reprendido tantos espíritus malos, había reprendido las aguas y la naturaleza, había sanado tantos enfermos, había multiplicado los alimentos. Ellos en ese momento no habían entendido y estaban dormidos. La carne les ganó, estaban cargados sus ojos de sueño. Pero si nosotros trasladamos esto, debemos entender el mover espiritual en este tiempo y saber que tú y yo estamos expuestos ante una realidad. ¿Cuál es la realidad de hoy? Gran parte de la iglesia duerme. Cuando debe estar velando la iglesia, cuando la iglesia universal debe estar velando, la gran mayoría está durmiendo. Joven, tal vez estemos durmiendo en este tiempo. Tal vez no entendamos, como los discípulos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Y hoy es tiempo de hacer un alto en el camino y entender cuál es el estado de nuestra vida espiritual. Quizás estemos durmiendo, quizás estemos en un adormecimiento y en un letargo espiritual donde no hemos entendido el mover de los tiempos, no hemos entendido el propósito para lo cual fuimos llamados. Debemos entender ese propósito. Y una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué es lo que más hacemos? ¿En qué empleamos nuestra fuerza? Porque a veces nosotros simplemente, en vez de buscar a Dios, estamos buscando otras cosas, estamos buscando las diversiones de este mundo, estamos afanados por un sinnúmero de cosas, nos gusta ver las redes sociales, nos gusta ver películas, nos gusta hablar con los amigos, nos gusta hacer muchas cosas y hemos descuidado realmente estar con Dios. ¿Cómo vas a vencer la tentación? ¿Cómo vamos a vencer la tentación? ¿Será que la vamos a vencer pasando horas y horas viendo series de televisión? ¿Será que vamos a vencer la tentación hablando de cosas que no edifican? La tentación vamos a vencerla realmente cuando estemos despiertos en una vida de búsqueda de Dios, en una vida rendida y dependiente de Dios. Por eso nosotros como jóvenes debemos ser jóvenes despiertos, debemos ser una juventud que entienda que no estamos llamados a moldarnos al mundo, sino a seguir al Señor. A seguir al Señor. El primer punto que nos deja ver Jesucristo aquí, Jesucristo les dice: velad y orad.
velad y orad. Y aquí vemos una disciplina necesaria y urgente. Debemos velar y debemos orar. Debemos estar atentos. Estas dos palabras son imperativos que se encuentran en tiempo presente y que denotan acción continua. Quiere decir que debe haber una permanencia diaria y constante en estas disciplinas que hacen que tu fe y mi fe vaya en aumento y que nuestro conocimiento de Dios nos afirme en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Quiere decir que el velar es la palabra mantenerme despierto, ser vigilante, enderezarme, levantarme, despertar. Velar, muchachos, es estar sobrios y atentos, estar a la expectativa, estar alerta al llamado de Dios. Velar es estar conscientes de las posibilidades que tenemos de ser tentados. ¿En qué momentos somos tentados? En muchos momentos somos tentados. Somos tentados en muchos momentos. Somos tentados a desviarnos de la voluntad de Dios. Somos tentados a estar constantemente pensando en una cantidad de deseos que hacen parte de nuestro pasado, que cuando tú y yo no estamos en una vida ferviente en el Espíritu, vamos dándole cabida a esos deseos. Ahora, cuando nosotros dependemos y entendemos nuestra dependencia de Dios, vamos a buscar al Señor en todo tiempo. Aquí el Señor nos está mostrando, nos está diciendo, deben estar despiertos. Y velad es también estar atento a la palabra de Dios, estar en una búsqueda constante de la voluntad de Dios, estar atento a lo que Dios está mandándome. Yo necesito conocer la voluntad de Dios, porque solo mi fe va a crecer por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, si tú quieres conocer a Dios, afirmarte, debes conocerlo a Él. Debes conocer el corazón de Dios que está en su palabra. La palabra nos guía, la palabra nos enseña. La Biblia dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es solamente a través de la palabra de Dios que nosotros podemos avanzar. ¿Por qué Jesucristo oraba? Jesucristo oraba porque Él entendió que la comunión con el Padre es la prioridad. La comunión con el Padre era siempre lo que Él tenía por delante. El agradar y el glorificar al Padre era y sigue siendo una prioridad. Para Jesús la oración era una actividad diaria de deleite que lo mostró y lo evidenció y lo enseñó a sus discípulos. Es la única manera que tú y yo podemos tener una comunión con el Señor, en oración. Nosotros debemos permanecer en oración. Aquí lo está diciendo, no es por un tiempo, no es de vez en cuando, no. Tú y yo debemos permanecer en oración. ¿Cómo es posible que un joven pueda mantenerse firme ante las tentaciones si no hay oración? ¿Cómo es posible que un joven pueda estar fortalecido si no hay una vida de intimidad, no hay una vida de palabra, no hay una vida donde hay un estudio sistemático de la palabra, donde no hay una memorización de la palabra, donde la palabra de Dios no la abrazo, no la hago mía? No es posible. Y muchos dicen, ¿yo cómo hago? Yo quiero intentarlo, yo quiero levantarme, pero luego en 3 días y vuelvo y caigo, me dura una semana la fuerza, pero vuelvo y caigo. Yo te pregunto, ¿cómo es tu tiempo de oración? ¿Cómo es tu tiempo de lectura de la palabra? ¿Cómo es tu tiempo de ayuno? Debemos entender que la iglesia primitiva era una iglesia que crecía y que Dios iba añadiendo las almas, los que habían de ser salvos. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos crecían, ellos compartían, perseveraban en la oración. Pero hoy no. Hoy imponemos otras cosas por encima de la oración. Hoy queremos alimentar nuestra carne por encima del Espíritu. Hoy queremos otras cosas y hemos descuidado
el orar a Dios. La oración es el medio por el cual yo puedo mantener mi relación viva con Dios. Y a veces vamos por la calle y empezamos a contemplar otras cosas, a mirar otras cosas, a darle rienda suelta a nuestros deseos, a empezar a concebir cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos escandalizamos. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué ya no tengo deseos de orar? ¿Por qué ya no tengo deseos de ver el culto? Aún en estos tiempos hemos visto algunos que no le están dando prioridad al culto. ¿Por qué? Tú y yo debemos ser conscientes de que hay un ataque directo a nuestra fe. Hay un ataque directo a la palabra de Dios. Hay un ataque directo que se opone a que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Nuestra carne está combatiendo realmente con el Espíritu. Y debemos estar atentos a esto. ¿Sabes qué sucede? Que nosotros necesitamos mantener relaciones. Nosotros necesitamos comunicarnos, sea con nuestra familia, sea con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo. Quizás usted que tiene un novio, una novia, usted se mantiene en contacto, usted que es casado. Pero cuando esa relación se descuida, se va deteriorando. Cuando no hay comunicación, se va deteriorando. ¿Y sabes qué pasa? Cuando nosotros descuidamos la oración, el amor que tenemos hacia Dios se va menguando. Vamos perdiendo el interés y nos vamos enfriando hasta el punto de sentir que ya no queremos, hasta el punto de hacer y relegar a un lado el tiempo con Dios, el devocional de Dios. Ahora cualquier cosa es excusa para no hacer el devocional con Dios. Cualquier cosa es excusa y a veces podemos orar y no encontramos deleite, pero nos entra un mensaje del celular, nos entra un mensaje de una red social y hasta ahí nos duró la devoción. Cualquier persona nos quiere hablar y queremos recibir la bendición de Dios, pero no pagamos un precio, no vamos a lo secreto, no nos arrodillamos para pedirle a Dios que nos ayude, para adorar a Dios, para buscar ese tiempo de intimidad con Él, para deleitarnos, para gozarnos, sino que cualquier cosa es más importante que el tiempo con Dios. Muchos cristianos hoy quizás podemos tener nuestra vida de intimidad con Dios descuidada. Quizás tenemos malos hábitos y estamos mal aprovechando el tiempo. Hoy tenemos más que nunca ser entendidos. Dios nos está llamando a que seamos una iglesia que vele y que ore, una iglesia que esté despierta, una iglesia que no abandone la labor. Tú y yo debemos velar y orar. Muchachos, la fórmula es sencilla, hay que velar y hay que orar en estos tiempos, hoy más que nunca. Pasamos horas y horas delante del celular. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ya a los 5 minutos los ojos nos están ardiendo porque tenemos una lucha constante. Es tiempo de que entendamos que si el cristiano no tiene una relación con Dios, no basta solo con tener deseos, no vas a poder, querido joven, no vas a avanzar. No simplemente es intentarlo, es esforzarte, es entender que si no tenemos ese deseo y esa determinación, esa convicción, esa fe que nos da la palabra de Dios, no vamos a poder avanzar. No lo vamos a poder hacer. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta disciplina? ¿Cuál es el propósito de orar? ¿Será que le ayudamos a Dios si tú y yo oramos y velamos? ¿Será que nosotros vamos a hacerle un favor a Dios? No, el Señor Jesucristo los encuentra durmiendo. Y aunque nosotros podemos decir, bueno, es una de las necesidades físicas que tiene el hombre, nosotros debemos entender que a veces por más sueño que nos da, debemos levantarnos y luchar. Porque la carne se opone, mis hermanos, la carne se opone. Y es tiempo de que entendamos que debemos levantarnos a orar, a clamar al Señor, a conocer más su voluntad, a tener esa intimidad tan cercana a Él que nos pueda hacer entender todo lo que quiere hablarnos. Pero a veces
Estamos prefiriendo otras cosas. El propósito de esta disciplina del velar y orar, aunque los verbos aparecen en imperativo, el Señor les está diciendo: velen y oren. No es una opción, tú y yo debemos velar y orar. Aunque en esa circunstancia y en ese contexto el Señor los llama, los invita, les está diciendo: velen conmigo. Velen conmigo, porque el mover que se está dando acá es un mover crucial. Y yo te digo, querido joven, lo que estamos viviendo es crucial y debemos velar y orar hoy más que nunca. ¿Sabes qué le está diciendo acá? Le está diciendo a 3 de sus discípulos: necesito que me ayuden a orar. No para huir de la situación, sino para ser fortalecido en medio de la situación. Él les dice: velen y oren para que no entren en tentación. La palabra tentación es la palabra griega peirasmos. Dice que es poner a prueba, solicitar, disciplinar o provocación. Por implicación es adversidad, prueba, tentación. Y viene también de otro término griego que es peirazo, que significa probar. Es decir, esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar. Este término tentación lo podemos ver en 2 direcciones. La tentación no solamente es estar incitado y seducido al mal, no solamente es estar incitado y seducido a pecar, sino que también nos muestra que es enfrentar. La palabra tentación también es la palabra prueba, que nos deja ver que es enfrentar tiempos de dificultad, de angustia y de prueba, de adversidad. Ahora preguntemos a algunos de nuestros jóvenes. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la razón que lleva a un joven cristiano a ceder ante los deseos de la carne? ¿Cuál puede ser esa razón que lleva a un joven cristiano a ceder ante los deseos de la carne y caer en tentación? El joven cristiano cede a los deseos de la carne cuando ha dejado esa relación estrecha con el Señor Jesucristo, cuando ha dejado de estar en comunión con el Espíritu Santo, ha dejado de orar, de deleitarse en la presencia del Señor en ese lugar secreto, cuando ha dejado la palabra, cuando ha dejado de meditarla y atesorarla, cuando ha dejado de adorar en espíritu y en verdad, cuando ha dejado de ayunar. Es ahí que poco a poco ese joven se va deleitando en los placeres momentáneos que ofrece este mundo. La razón por la que un joven cede ante los deseos de la carne es la falta de dominio propio, de autocontrol, de regularse. La fórmula para que un joven comience a caminar bajo ese dominio propio es la palabra de Dios, buscar de Dios todo el tiempo mediante su palabra. El Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces es la palabra de Dios la que limpia la vida de los jóvenes y la que les ayuda a caminar bajo el dominio propio que les impida ceder ante los deseos de la carne. La razón es por no tener una relación estrecha con Dios a través de su Espíritu Santo. Es necesario que hoy los jóvenes anhelemos estar en su presencia. Es necesario que hoy los jóvenes amemos estar en la presencia de Dios de día y de noche. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es necesario que hoy conozcamos los atributos del Espíritu Santo para que nuestra vida sea transformada completamente. Dios les bendiga. Una de las razones es la debilidad y la vulnerabilidad, porque yo como joven cristiano tengo que tener una vida basada en principios y valores bíblicos, o sea, vivir por convicciones y no basada en mis emociones afectadas. Uno de estos principios es la comunión íntima y oración diaria con Dios. Solo así voy a tener el poder para decirle no a las tentaciones y poder huir victoriosos de ellas. La respuesta de todos estos chicos apunta a una misma idea: la necesaria presencia de Dios, su palabra, el tiempo de oración con Él, mediante el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de todo cristiano.
Nosotros debemos evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Sin esto el joven se va a debilitar y no hay manera que el joven pueda estar firme ante los deseos de la carne. Nosotros entendemos y damos gracias a Dios por estos jóvenes que nos han respondido de manera natural y conforme al conocimiento que Dios les ha dado. Ahora, Jesús nos deja ver acá que el que vela y ora en forma continua descubre que aunque cuando la tentación se presenta, tendrá las herramientas para superarla y para vencer la tentación. ¿Quieres vencer la tentación? ¿Quieres entender de dónde proviene la fuerza para vencer la tentación? El Señor está diciendo, vela y ora. Entra en un tiempo diferente de relación con Dios. Entra en un tiempo de intimidad con Dios diferente. Haz cosas diferentes para ver resultados diferentes. Deja esa vida de mediocridad espiritual y adéntrate en conocer al Señor. Adéntrate en saber que esta guerra solamente la libra el Señor a través de nuestras vidas, que necesitamos su respaldo. Efesios 6:10 dice que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otra forma. No hay otra forma. Juan 15:5 dice que separados de Él nada podemos hacer. Acá no se trata de que es algo por nuestras propias fuerzas. Tú y yo no podemos. Tú y yo no somos capaces. Tú y yo no podemos avanzar si el Señor no está ahí con nosotros. Jesús modeló una vida de oración. Si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? La oración es la dependencia y la humillación a Dios. En la oración derramamos el corazón a Dios. En el tiempo de la palabra el Señor nos habla, nos instruye, nos edifica. El Señor limpia nuestras vidas. Por eso debemos volver a una vida de palabra, a una vida de oración, a una vida de ayuno, de estar vigilando. Pero a veces estamos muy ocupados en pasatiempos. A veces decimos cómo puedo salir de esta tentación. ¿Y sabes qué sucede? Que nos volvemos anestesiados. Nos convertimos en jóvenes anestesiados y ya no se nos da nada. Hoy podemos ver jóvenes que están desertando del pueblo de Dios y ya están tomando licor, ya están publicando videos en fiestas, ya están haciendo un sinnúmero de cosas, cayendo en drogadicción. Jovencitos, jovencitas que se van a vivir en unión libre, en sus noviazgos se están permitiendo una cantidad de impurezas sexuales, inmoralidad, y parece que fuese normal, cuando tú y yo sabemos que no es normal. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo estamos buscando al Señor? ¿Realmente lo estamos buscando en oración y ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste por sí solo, por sí sola? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón para decirle, Señor, te necesito, voy a ayunar, voy a estar en este tiempo solo tú y yo sin que nadie lo sepa? Yo te necesito. ¿Cuándo fue la última vez que nos levantamos de madrugada? Es tiempo de que lo hagamos y le pidamos perdón. Señor, ayúdame a ser fuerte, ayúdame. ¿Sabes qué estamos comunicando cuando vamos al tiempo de oración? Le estamos diciendo, Señor, yo sin ti no soy nada. Yo no puedo hacerlo solo, yo no puedo hacerlo sola. Es bueno que le digas eso al Señor y que empieces a tomar determinaciones en tu vida. Lo estamos buscando por medio de la palabra. ¿O nos estamos conformando solamente con un espacio de una dosis diaria, con un espacio, un audio de palabras de fe, y solamente no estamos teniendo ese tiempo de comunión? Y no te estoy diciendo que sea malo, te estoy diciendo que no podemos conformarnos con migajas cuando el Señor nos ha dado abundancia. Cuando el Señor nos ha dado sus riquezas en gloria, cuando la palabra de Dios es tan rica y tan abundante en sabiduría y en poder, que tú y yo debemos saber que debemos abrazarla. Podemos quizás no estar viviendo una vida cristiana genuina. Tal vez estamos viviendo, perdóname la expresión, a veces como hipócritas,
queriendo mostrar una cara, pero realmente con Dios no estamos siendo sinceros. No estamos siendo genuinos, y es en este momento donde debemos mostrarle al Señor nuestras debilidades y decirle: Señor, a ti vengo, y vengo para mostrarte que te necesito y para decirte: ayúdame, Señor, ayúdame. Mira lo que nos dijeron estos chicos ahora. Un joven sucumbe cuando olvida la oración. Un joven sucumbe ante la tentación cuando olvida el tiempo de la palabra, cuando se enfoca más en sus emociones. Un joven permite ceder ante los deseos de la carne cuando pierde su mirada del Señor y no le busca en ayuno y en oración. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Estás dándole rienda suelta a tus deseos o estás haciendo lo que la palabra está mostrando? ¿Cuáles son las actitudes que estás mostrando delante del Señor hoy en este tiempo? Hoy en este tiempo es fácil abandonar. Muchos han abandonado. Yo quiero decirte a ti que antes tenías ese fuego por la presencia de Dios. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no vuelves al Señor? Vuélvete al Señor. El Señor quiere perdonarte, el Señor quiere levantarte, sin importar lo que estés viviendo, sin importar el dolor que estés pasando, porque aún la tentación no es simplemente estar tentado en los deseos que nos incitan a pecar, sino también en los momentos de prueba. Tal vez un momento de prueba te ha hecho alejar de Dios. Búscale a Dios, porque Jesús, aunque iba a pasar por un momento tan difícil, se aferró al Padre. Se aferró al Padre. Y Él creyó e hizo la voluntad del Padre para glorificarlo. Por eso tú y yo debemos hacer la voluntad de Dios para glorificarlo, abandonar el pecado. Es tiempo de que abandonemos todo pecado de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo, cuántas más predicaciones vamos a escuchar para despertar? Yo creo que es tiempo de tener cambios en nuestra vida, querido joven. Anímate, esfuérzate en el Señor, levántate. Y tú y yo podemos entender que no hay otra manera sino buscando al Señor en lo secreto, en la presencia del Señor. Allí tú y yo vamos a recobrar nuevas fuerzas. El Señor Jesús le dijo en los versículos 31 al 35 a los discípulos: yo voy a ser entregado, yo voy a ser sacrificado, y tú, Pedro, me vas a negar, y los demás se van a ir y me van a abandonar. Pedro le dijo: no, Señor, eso no va a acontecer, jamás te voy a abandonar. Los demás discípulos dijeron: nosotros tampoco. ¿Y sabes qué pasó? Se cumplió la palabra. Pedro lo negó. Los discípulos lo abandonaron. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir en todo momento. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios se cumple porque se cumple, pero ellos no la entendieron, no la recibieron, sino que se dejaron llevar por un tiempo de emoción. Tú y yo no debemos de llevarnos por emociones, sino por la convicción. Ellos no aceptaron las palabras de Jesús cuando estaba anunciando sobre lo que iba a venir. Ellos vivieron ese tiempo de tentación y aprendieron. Tú y yo, ¿cómo estamos actuando? ¿Cuál es nuestra actitud frente a las tentaciones? Y quizás hemos caído en las tentaciones. No podemos quedarnos estancados allí. Tenemos que levantarnos. Esa era una prueba muy difícil. Y allí Pedro, cuando escuchó las palabras de Jesús, pudo haberle dicho a Jesús: Jesús, Señor mío, si yo te he de negar, ayúdame, Señor, dame las fuerzas, ayúdame, Señor, en ese momento. Pero Pedro dijo: no, Señor, yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir, yo no voy a separarme de tu lado. Pero sabemos qué fue lo que sucedió, sabemos qué fue lo que aconteció allí. Y tercer punto, una realidad indiscutible. Vamos a hablar de una realidad indiscutible. El primer punto, vimos cómo el Señor nos mostró de la disciplina necesaria, que era el velar y orar. El segundo punto nos explica la palabra
que es el propósito de esas disciplinas en mi vida, y es de ayudarme en la tentación, es de fortalecerme en el momento de la prueba, en el momento que yo vaya a atravesar por una circunstancia difícil. En todo tiempo estar fuerte y no dejarme llevar por emociones, y también no ceder al pecado, no ceder a los deseos, no ceder a un sinnúmero de cosas externas e internas que me quieren hacer caer y desviar del camino de Dios. Y por último, una realidad indiscutible. Una vez que el Señor habla de velad y orad, que están y nos habla del propósito de cumplir los mandamientos, están en imperativo, que nos muestra que es la vía para mantenernos en una vida cristiana de comunión verdadera con Dios y libertad. Es cuando entendemos que aquí hay una batalla. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Ojo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es la realidad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros debemos entender algo, y es que vemos una disposición y una debilidad. La disposición del espíritu de querer hacer las cosas, de que sabemos que amar a Dios debe ser una prioridad, de que estar participando en el culto, recibir el culto es una prioridad, que leer la Biblia es una prioridad. Pero hay una debilidad que nos condiciona, y es que nuestra carne no quiere hacerlo. Nuestra carne quiere hacer otras cosas. Nuestra carne quiere parecerse al mundo. Nuestra carne quiere practicar otras cosas. Nuestra carne quiere desviarnos. Y es cuando nosotros tenemos que decir, ¿qué es lo que está primando en nuestra vida? ¿Qué estamos alimentando, muchachos? ¿Estás prestando más atención al espíritu o a la carne? ¿Qué estamos haciendo? Porque allí se determina nuestra vida. Allí se deja ver lo determinante de la vida del creyente. Lo que tú alimentes, esa será tu vida. Si alimentas al espíritu, serás una persona que realmente le dé lugar al Espíritu de Dios en su vida, que haga conforme a la voluntad de Dios. Pero si alimentamos la carne, vamos a ser personas desgraciadas, tristes, que no tenemos dominio propio, que somos esclavizados por el pecado, y que jamás vamos a poder superar esas debilidades, y nos van a llevar a extremos más degradantes. ¿Qué prefieres? Realmente la espiritualidad de un creyente se evidencia cuando es dominado, cuando es sensible, cuando es gobernado, cuando es conducido por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, tú y yo no podemos avanzar. La Biblia en Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo en Gálatas 5:16 nos deja ver un conflicto. Tú y yo estamos en medio de un conflicto, una guerra. Tú y yo estamos en medio de una batalla. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16 al 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Ojo a esta oposición. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Tú y yo estamos en medio de un campo de batalla, constantemente. Tú y yo sabemos que tenemos 3 enemigos, ya hemos hablado de eso: el mundo, la carne y Satanás, constantemente. Tú y yo no podemos solos. Tú y yo somos débiles, pero vamos al Señor que nos fortalece, vamos al Señor que nos ayuda, y con Él todo lo podemos. Recuerda las palabras de Cristo, del apóstol Pablo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que vaya a derribarnos, no hay nada que vaya a separarnos del amor de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8. El versículo 16 nos muestra cuál ha de ser nuestra determinación. Es andar, y andar es vivir, tener un estilo de vida conducido a hacer la voluntad de Dios. Andar en el Espíritu es la obediencia.
No hay fórmulas mágicas, es obedecer u obedecer a Dios. ¿Quieres tener una vida de libertad? Obedece al Señor. Haz la voluntad del Señor, conoce al Señor. Ten una vida de devoción, pero no mecánica, no impuesta, sino que te atrevas a conocer más a Dios, que Él te hable, de manera que tú puedas deleitarte cada día más y vivir una vida de libertad. El término andar es la palabra griega y significa la palabra griega peripateo, que significa ir de acá para allá. Figurativamente, vivir el principio para nosotros es, pues, andar o vivir controlados por el Espíritu Santo. Es decir, que debemos establecernos en una forma de vida, de actuar y pensar, no según nosotros, no según el mundo, no según las corrientes que me rodean, sino según Dios, según el Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tú y yo hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Somos propiedad del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Efesios 1:13. Tú y yo tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, el cual nos guía, nos enseña, nos capacita, el cual está siempre con nosotros. Sabe que los discípulos, aunque fallaron, ellos luego fueron restaurados por el Señor, y sabe que ya en Hechos ellos recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder del Espíritu Santo. Y allí es donde ellos emprenden el ministerio, es donde ellos glorifican a Cristo, es donde ellos predican el Evangelio, es donde ellos reciben esa autoridad y viven gozosos, sin importar que muchos padecieron. Muchos fueron mártires, muchos de ellos murieron, murieron de muerte trágica, a excepción del apóstol Juan. Nosotros sabemos que el término carne es un término que tiene varias connotaciones, pero mirándolo desde el punto de vista espiritual, hablamos de la naturaleza humana con sus debilidades y pasiones. Hay una enfermedad en la naturaleza humana, y es que tiene pecado, es que está contaminada. Por eso el hombre necesita a Jesús, necesita venir a Cristo. Tú que estás escuchando por primera vez, tú tienes una gran necesidad, estás enfermo, estás enferma, necesitas a Cristo. Él quitará tu pecado, Él sanará tus heridas y Él te dará vida nueva. Y Él cortará toda cadena que quizás te esté atando, que te tenga esclavizado o esclavizada, y te dará verdadera libertad. Verdadera libertad. Gálatas 5:19-21 nos muestra las obras de la carne, nos muestra como un hombre o una mujer que no está en Cristo, que no vive una vida de intimidad con el Señor, que no ha nacido de nuevo, es presa de las obras de la carne. Gálatas 5:19-21, usted puede leerlo en su casa, y aún el pueblo de Dios está expuesto a esto cuando descuida su relación con Dios, cuando no aparta el tiempo con el Señor. Hombres de Dios, ministros, han sucumbido ante la pornografía. Jóvenes han sucumbido ante la masturbación, ante el homosexualismo, el lesbianismo. Han sucumbido ante la drogadicción, han sucumbido ante relaciones nocivas, han sucumbido ante una cantidad de pasiones. Y el hombre, la mujer, ay, qué lindo mi novio, qué linda mi novia, y yo quiero tener y no quiero dejarlo. Quizás relaciones nocivas que están siendo dañinas en la vida, y no hemos hecho caso. Muchachos, acá la palabra de Dios en Gálatas 5:17 dice que el deseo del espíritu es contra la carne y el deseo de la carne es contra el espíritu. No hay manera, tú y yo estamos involucrados en un conflicto, pero el apóstol dice andad en el espíritu, pero el Señor está diciendo velad y orad. Eso quiere decir una vida controlada por el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que nosotros debemos volver a la oración. Nosotros debemos volver a la intimidad con Dios. No se puede vivir en una vida de libertad y de victoria si hemos abandonado nuestro tiempo con el Señor. Es imposible recibir fuerzas si no entendemos que nuestra fuerza proviene de Dios.
Es imposible avanzar, muchachos. Es imposible. ¿Sabe que Jesús le dice a Pedro en ese mismo contexto, pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34, le dice: Pedro, Satanás ha pedido que te va a zarandear, ha pedido que quiere zarandearte, pero yo he rogado al Padre que no te zarandee. No, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Que no falte tu fe. ¿Y sabes cuál era ese momento de zarandearlo? Era ese momento de prueba donde Pedro negó al Señor. Donde Pedro negó y se cayó y empezó a maldecir. Y empezó a decir: yo no lo conozco, y a decir cosas feas. Y luego Pedro se dio cuenta que el gallo cantó y se cumplió la palabra de Jesús. Y Pedro le dolió en su corazón fallarle al Señor y lloró amargamente. Pero el Señor le restauró, el Señor le restauró. Y aunque Pedro se dolió por su pecado, ese pecado le llegó hasta lo más profundo de su corazón. Y tal vez el pecado que tú has cometido, que yo he cometido, nos ha dolido tanto. Y sabes una cosa, Pedro tuvo oportunidad y fue levantado. Pedro supo y entendió esas palabras, y por eso Pedro en su primera carta, primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tú y yo tenemos una guerra constante, estamos en guerra. Tú y yo estamos en guerra, muchachos. Tú y yo estamos en un conflicto constante y necesitamos al Señor. Necesitamos verdaderamente volver al Señor, hacer lo correcto. La carne se opone a que ores. La carne se opone a que veas el culto. Normalmente estamos viendo el culto y quizás alguien te habló, alguien te llamó, alguien te escribió, viste algo y te desconectaste. ¿Sabes por qué? Porque Satanás no quiere que estés en contacto con la palabra. Satanás no quiere que ores. Satanás está poniéndote otras cosas en tu corazón, pero tienes que determinar hoy y saber que tú y yo debemos buscar al Señor, cueste lo que cueste. Tú y yo debemos volver a la oración, cueste lo que cueste, porque solo de esa manera vamos a poder vencer. Solo de esa manera nosotros vamos a levantarnos, nosotros vamos a poder avanzar. El apóstol Pablo en Romanos 7 dice: el bien que quiero hacer no hago. Hago lo que no quiero hacer, eso hago. Y hallo algo, y es que el mal mora en mí. El apóstol está mostrando la incapacidad del hombre por agradar a Dios y por hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué dice? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Es el único que puede ayudarnos a través de su dirección, a través del poder de su Espíritu Santo. Tú y yo avanzaremos a una vida en victoria. Tú y yo nacimos para vivir en victoria, porque Jesucristo nos ha dado la victoria, porque el propósito de Dios es que tú y yo nos levantemos para avanzar. Jóvenes, estamos en medio de un conflicto. Estamos en medio de una guerra. Estamos en medio de tiempos difíciles. ¿Cuál va a ser tu determinación? No es para que sigas revolcándote en tus debilidades, en tus tentaciones. Es para que nos levantemos y digamos: no más. Yo voy a depender del Señor, yo voy a depender de su Espíritu. Y es momento para que tú y yo le digamos al Espíritu: toma control de mi vida. ¿Sabes qué dice Santiago 4:5? Ese Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Quiere controlarnos, quiere conducirnos a una vida que agrade al Señor, una vida en victoria. ¿Sabes que el Señor Jesucristo en Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia? Ojo a esto: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Tú y yo debemos ser violentos, pero ¿para qué? Violentos en contra de toda obra de la carne, violentos en contra de toda obra de las tinieblas. No nos conformaremos a los designios de este mundo, no nos vamos a conformar a los placeres, no nos vamos a conformar a las invitaciones que nos están haciendo para pecar. Nos vamos a conformar, nosotros nos vamos a volver unos violentos en contra de todo aquello que nos aparta de Dios. Nos vamos a volver violentos para buscar al Señor, constantes en la oración, determinados para ir y hacer conforme a su palabra. Hoy nosotros nos levantamos como violentos para irrumpir, que la gente se dé cuenta que tú eres un hijo de Dios, que la gente se dé cuenta que tú eres una hija de Dios, que toma decisiones para agradar al Señor por encima de cualquier situación. Que tú hagas en este momento pacto con Dios, que tú hagas compromiso con Dios en esta noche y le digas: Señor, dame las fuerzas porque quiero agradecerte. Ayúdame, rompe toda cadena en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a levantarme porque quiero hacer tu voluntad. Vamos, joven, levántate. Levántate en este momento. Si estás allí sentado, levántate. No te dé pena de quien te está mirando. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy yo, Señor. Señor, sabes cuánto he luchado con estas mismas debilidades, con estos mismos pecados. Sabes, Señor, las situaciones que estoy pasando. Sabes, Señor, que muchas veces he sentido autocondenación y me he querido apartar de ti, Señor. Sabes que muchas veces he sentido voces dentro de mi corazón diciendo que no vale la pena seguir insistiendo, que es mejor volver al mundo, que es mejor volver a las cosas pasadas, a lo que antes practicaba, Señor, que es mejor desistir de entender y comprender, Señor, que contigo tengo libertad. Señor, gracias porque hace días nos estabas hablando de que no es demasiado difícil. Gracias, Señor, porque contigo experimentamos libertad. Antes en el pecado estamos, Señor, viviendo una vida de esclavitud, una vida de miseria. Pero hoy, Señor, tú traes nuevas fuerzas, Señor. Hoy traes fuerzas a la juventud, Señor. Hoy traes fuerzas, Padre eterno, a toda la iglesia, Señor. Hoy aquella persona que estaba débil, aquella persona que había cedido terreno, que había cedido a los deseos de la carne, hoy nos levantamos, Señor. Hoy esta persona se levanta, Señor, cortando toda mala práctica, cortando todo pecado, Señor. Entendiendo, Padre, que tú nos has llamado a ser santos, a ser puros, a agradarte a ti, bendito Dios. Señor, en el nombre de Jesús, traiga restauración a tus jóvenes, Señor, a tu iglesia. Traiga restauración a su pueblo, Señor. Y que entendamos, Señor, que debemos buscarte en oración. Una vida de comunión, de deleite. Una vida, Señor, que verdaderamente esté comunicando que vivimos, Señor, aferrados y anclados a tu verdad. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos hacer, Señor, uso de este buen nombre. Una juventud fuerte, una juventud esforzada, una juventud que no desiste, una juventud, Señor, que hoy se levanta del desánimo, Señor, que hoy se levanta del conformismo, que hoy se levanta, Señor, de toda maquinación que el enemigo ha puesto sobre sus vidas. Querido joven, entiende que el Señor te ha llamado, y levántate ahora para vivir una vida en victoria. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido joven, querido hermano y hermana, Dios nos ha hablado claramente. Dios nos ha dicho una y otra vez: es tiempo de volvernos a Él. Es tiempo de abandonar todo desánimo y volvernos a su voluntad, a su palabra. Si no es a través del mover del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, no lo vamos a lograr. Así que te invito a que abraces esta palabra y tomes decisiones determinantes en tu vida. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión. Mañana sábado a las 2:30 de la tarde en el culto de adolescentes.